Alemania en picada. Y es que el gobierno alemán ha anunciado una recesión para el próximo año con una contracción del 0,4%. Y nos preguntamos, ¿cómo es que la locomotora europea ha podido llegar a este punto? ¿Cabría acaso la posibilidad de que la élite anglosajona utilice a un aliado con la expectativa de reforzarse de tal manera que pueda hacerles frente a las nuevas potencias asiáticas? En este contexto, la revista sueca New Dagbladet reporta acerca de un posible documento filtrado del think tank militar anglosajón Rand Corporation, documento que detalla lo que sería una estrategia para que Alemania sufra lo que definen como una controlada crisis económica. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Estabilidad alemana en peligro. De acuerdo con el catedrático Andreas Roder, Alemania se enfrenta a cambios radicales, ya que él sostiene que la potencia alemana se basa en tres pilares, los cuales explica de la siguiente manera: importación de energía barata de Rusia, dependencia económica de China y seguridad proporcionada por Washington y la OTAN, sin que paguemos nuestra parte. Por su parte, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, y el ministro de Finanzas, Christian Lindner, han dicho con sinceridad lo siguiente: este conflicto nos está empobreciendo a todos. Pero en política, nada sucede de casualidad. Para las grandes potencias no hay consecuencias al azar. Todas tienen decenas, si no cientos de los llamados think tanks, que son grupos de expertos y catedráticos preparando informes de asesoría sobre los posibles resultados a diferentes acontecimientos globales. Entre los más influyentes grupos de expertos encontramos al Instituto Francés de Relaciones Internacionales, el Booking Institution, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y, por supuesto, la militarmente estratégica Rand Corporation. La Rand Corporation ha hecho aparecer un revelador reporte publicado por el portal sueco New Dagbladet y con fecha de enero de este año, en el que se ha señalado que existe por parte de la potencia del norte una necesidad urgente de una afluencia de recursos del exterior para mantener la economía estadounidense a flote. En ese sentido, y desde una perspectiva estadounidense, detallan lo siguiente: solo los países europeos, vinculados por los compromisos de la Unión Europea y la OTAN, pueden proporcionar estos sin costos militares y políticos significativos. Además, explican que el propósito es introducir un paquete de sanciones que se ha preparado durante mucho tiempo. Es así que su plan resulta en un inmenso flujo de recursos de Europa a la potencia del norte. Si Alemania empieza a experimentar una controlada crisis económica, que hoy, 9 meses más tarde, ya están viendo, creando así la posibilidad de una crisis sistémica que sería devastadora para la economía alemana e indirectamente para la entera Unión Europea. Pero, ¿cómo habían pensado hacer esto? En el informe señalan lo siguiente: la única forma posible de garantizar que Alemania rechace los suministros energéticos rusos es involucrar a ambas partes en el conflicto. La información expuesta por Rand no parece estar nada alejada de la realidad, si se toman en cuenta declaraciones como las del general de 5 estrellas de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, Henry Hab Arnold, quien llegó a la conclusión de que la potencia del norte necesita un equipo de grandes mentes para mantener la tecnología del país por delante del resto del mundo. Gracias a los contactos de Hab, las fuerzas aéreas se convirtieron rápidamente en el principal contratista del grupo de expertos, y Rand comenzó a asesorar en todo tipo de temas, desde turbinas de hélice hasta defensa de misiles. A principios de la década de 1960, la Rand Corporation se había establecido como un elemento fijo de la política de Washington. El periódico soviético Pravda apodó a Rand como la Academia de la Ciencia y la Destrucción, mientras que los medios anglosajones preferían llamarlos
los magos del Armagedón. Hoy, el grupo de expertos RAND cuenta con un total de 1.850 empleados y un presupuesto de $350 millones, teniendo como objetivo principal mejorar la política y la toma de decisiones mediante la investigación y el análisis. Pero volviendo al informe publicado y no desmentido hasta la fecha, en el mismo se menciona que el requisito previo para que Alemania caiga en su trampa es el papel de liderazgo de los partidos e ideologías verdes en Europa, y al respecto destacan: el movimiento ecologista alemán es un movimiento fuertemente dogmático, sino fanático. Los autores expresan la esperanza de que el daño entre Alemania y Rusia sería tan grande que sería imposible que los países restablezcan relaciones normales más adelante. Y añade lo siguiente: esto no solo dará un golpe demoledor a la economía alemana, sino que toda la economía de la Unión Europea colapsará inevitablemente. Además, se enfatiza el importante efecto de que muchos europeos, jóvenes y bien educados, se verán obligados a emigrar a la potencia del norte. Todo lo develado por este informe se realiza en un escenario en el que Alemania y Europa se encuentran hoy en el centro de la crisis económica mundial. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado considerablemente sus previsiones sobre la economía mundial y considera que Alemania, en particular, será el centro de una crisis global. El movimiento ecologista, impulsado por el Foro Económico Mundial del alemán Klaus Schwab, junto al hoy rey Carlos III, entre otros socios, han marcado parte de la agenda a nivel europeo. Mediante lobbies, opinión pública y diferentes corrientes, han presionado de tal manera a Europa que ha dejado de ser productor de energía barata para pasar a ser un dependiente de las costosas exportaciones anglosajonas. En este sentido, señala Pierre-Oliver Gourinchas, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, lo siguiente: en resumen, lo peor está por llegar, y para mucha gente, 2023 se sentirá como una recesión. Describe el funcionario del FMI sobre el sombrío panorama actual y futuro. Por otro lado, según el gráfico titulado Producción de gas natural Rusia versus Europa 1990-2020 de la Agencia Internacional de Energía, se detalla cómo Europa tuvo desde 1993 hasta el 2000 una considerable mayor producción de gas que Rusia. Luego, la política europea cambiaría sospechosamente con el giro verde. Y es que las cifras son alarmantes. La pandemia, a la que no se han referido, pero que se está introduciendo silenciosamente en Alemania, es la del miedo a decaer en la pobreza, que afecta cada vez más a quienes no poseen propiedades inmobiliarias, yates o millones en sus cuentas bancarias, pero que se consideran sólidamente situados. Entendiendo que el número de empresas alemanas insolventes aumentó en septiembre un 34% interanual hasta sumar las 760, informó el Instituto Leipzig de Investigación Económica de Halle. El gran error estratégico es que la propia Europa, que se ha dejado influenciar políticamente por la élite anglosajona, que ya desde 2016 empezaban un proceso de construcción de plantas de gas para la futura venta a Europa. ¿Será el descalabro europeo parte de la estrategia de la Casa Blanca para mantener la hegemonía mundial? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.